Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera. Miren, no nos ha dejado respirar el presidente ante tantas declaraciones fuertes desde el principio, desde lo que plantea Ricardo Mejía, subsecretario de Seguridad Pública, sobre los actos y la estrategia de cero impunidad, sobre los planteamientos que hace el presidente López Obrador acerca del Papa Francisco, de estar de acuerdo con él, los planteamientos que tiene también sobre Felipe Calderón, extremadamente fuertes. No nos ha dejado respirar, pero aquí va. Vamos a intentar resumirle lo mejor que podamos estas declaraciones y, por supuesto, terminar de cortárselas y subirlas a nuestras redes sociales para que usted las pueda tener en tiempo y forma en unos momentitos más. Le pido, por favor, que tenga usted paciencia. Pero mire, sobre los lamentables hechos de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, en los que fueron ultimados los sacerdotes jesuitas Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar, así como el guía turístico Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, el presidente López Obrador reiteró su pésame a los jesuitas y dio respuesta al mensaje del Papa Francisco, que espero que el señor David me pueda poner en pantalla, si es usted tan amable que nos lo pueda poner por ahí. Y también le pido a doña Ceci que me vaya preparando la declaración precisamente del Papa Francisco en una de sus homilías sobre este caso. Mire, ahí lo está poniendo don David. El Papa Francisco puso: expreso mi dolor y consternación por el asesinato en México anteayer de dos religiosos jesuitas y de un laico. ¿Cuántos asesinatos en México? La violencia no resuelve los problemas, sino que solamente aumenta los sufrimientos innecesarios. El presidente López Obrador pone el tuit. Muchos pensaban, incluido Genaro Villamil, que había algún tipo de confrontación entre el Vaticano y el gobierno de México por este tuit, y todo lo contrario. Hoy el presidente López Obrador dice estar completamente de acuerdo con el Papa Francisco, con Mario Bergoglio, el Papa Francisco, el sumo pontífice, diciendo, bueno, que aún que él está en una situación muy difícil y dolorosa, escribe un mensaje lamentando la situación de violencia en México, pero al mismo tiempo subrayando que no es la violencia el camino para conseguir la paz, que la violencia genera más violencia. Le digo, el presidente López Obrador hasta puso el tuit del sumo pontífice para decir que está totalmente de acuerdo con él. Agregó que aun cuando aparecen los cuerpos, pues ellos van a continuar con la búsqueda de los responsables y se va a hacer una investigación a fondo, porque dijo que es muy extraño, sospechoso e inaceptable que una persona como el presunto responsable que ya dieron a conocer ahí en la conferencia de prensa mañanera, pues llevar una vida tan normal, porque según la Fiscalía del Estado de Chihuahua, era, dice el presidente López Obrador, patrocinador de un equipo de béisbol, los antecedentes que tenía, y era conocido en toda la región. Dice que hasta tenía órdenes de aprehensión y nada de nada, nada de nada. Yo, mire, no sé cómo usted tomó la publicación del Papa Francisco. Yo también estoy de acuerdo con el presidente López Obrador. Yo considero que fue una muy buen planteamiento, ¿no? El decir que no se resuelve la violencia con más violencia y que no tendría que ser algún tipo de enfrentamiento. Mire, le soy muy honesto, leía una respuesta que hizo el mismo Genaro Villamil diciendo como que cuestionando este planteamiento del Papa Francisco. No fue de ninguna forma algún cuestionamiento, ¿eh? Ojo, y eso también lo aclara ahí el presidente López Obrador. A continuación, Carlos Domínguez le reprocha al presidente que si los lamentables hechos de Cerocahui, en Urique, Chihuahua, en los que pues fueron ultimados estos dos sacerdotes jesuitas y un guía turístico, no le hacen replantear la estrategia de seguridad, y el presidente le dice que no, que al contrario, que todo esto es el fruto podrido de una política de corrupción e impunidad que se implementó desde los tiempos de Felipe Calderón. Dice, no se puede arrancar de raíz y de la noche a la mañana, de un día para otro, un problema que lleva años y que además se propició y se adelantó. Exhibió una vez más que el secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, era protector de un grupo de la delincuencia, imagínese usted, ¿no? Y aseguró que lo que sucedió fue gravísimo, pero que era un gobierno de la oligarquía, de la mafia del poder que tenía y sigue teniendo control en los medios de comunicación tradicionales, así como de los intelectuales que pues resultan ser sus voceros. Dice que todo lo resolvían de manera mediática hasta que la gente se dio cuenta y que por eso se dio a cabo el cambio del país, se llevó a cabo el cambio en el país.
Cuestionó que se diga que en su gobierno hay más homicidios que con el de Calderón. Dice, sí, en efecto hay más, nada más que en el gobierno de Calderón no recibieron el país en llamas, y nosotros lo recibimos hasta la punta. Dice que el presidente López Obrador, que es Felipe Calderón el que lleva a México a tener los homicidios tan altos y que todavía subieron aún más con Enrique Peña Nieto. De hecho, cuestiona el presidente, ¿por qué no nos platica Loret de Mola cuál era su relación con García Luna? ¿Por qué no hace un reportaje de esto? Así cuestionó el presidente López Obrador el silencio en los medios de comunicación sobre Genaro García Luna y los ataques a su gobierno por los lamentables hechos de Cerocagui. Dijo que el mismo Felipe Calderón no habla, no dice nada de García Luna. Carlos Domínguez, mientras el presidente hacía este tipo de planteamientos, lo interrumpe y le recrimina a Carlos que Felipe Calderón dice que él sí enfrentó frontalmente a la delincuencia, y López Obrador le dice, bueno, pues eso ni siquiera fue parejo, sino que pues con los que tenía acuerdo su gobierno, García Luna, y que podían actuar con impunidad. Así le dice a Carlos Domínguez, oye, pues sí, ahora que vienes, Carlos, aquí a citar a Felipe Calderón y a ponerlo como que él sí enfrentó la delincuencia, nada más te digo, Carlos Domínguez, a quien le mandamos un saludo aquí y que respetamos aquí en Sin Censura, pero también se lo comento, que por mucho que él diga que Felipe Calderón sí enfrentó a los delincuentes, pues sí, pero no a todos. Está quedando más que claro y específico tras la acusación y pruebas que está presentando la Fiscalía en el Distrito Oeste de Nueva York, las pruebas que está presentando el Departamento de Estado, luego de detener al secretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, Genaro García Luna, y plantear que no solamente conspiró para traficar cocaína a Estados Unidos, sino que además recibió sobornos millonarios por parte de un cártel de la droga. Así se lo aclaró el presidente López Obrador a Carlos Domínguez y, pues de paso, a Felipe Calderón. De hecho, pone una gráfica el presidente para demostrar que a Felipe Calderón no le entregaron el país en llamas, sino que él dejó al país en llamas. Cuestionó que Calderón diga que enfrentaba a los delincuentes, pues insistió con que no a todos los criminales se enfrentaba, sino que favorecían a un cartel en específico. Exhibió que Calderón se exprese con un alto nivel de cinismo, cretinismo, y aseguró que eso le pareció que por esto que plantea Felipe Calderón, por esa situación, le pareció muy equilibrado el mensaje del Papa Francisco, porque los conservadores hubiesen querido, en todo caso, que el Papa dijera que la violencia lo que produce, pues es más sufrimiento. Carlos Domínguez insistió una y otra vez en que la estrategia de seguridad del presidente López Obrador debe de ser replanteada, y el presidente dice, no, la estrategia va avanzando, se tienen que atender las causas, pues nunca lo hicieron, nunca atendieron a los jóvenes, porque desprecian a los pobres y al pueblo, porque son clasistas y racistas. Dice que no vivíamos en una democracia, sino en una oligarquía. Y dice, pues con la profunda crisis y sobre todo con la pérdida de valores, se desintegraron familias, se afectó el tejido social, se quiso implantar que lo importante era lo material, pero que hay que insistir en que solamente siendo buenos podemos ser felices. Y dice, bueno, pues que a ellos les extraña y les sorprende y que ven con mucha desproporción, hasta como un dislate, la estrategia de abrazos no balazos, pero que eso es lo que se necesita. Yo quisiera hacer aquí un paréntesis, honestamente, para pues plantearle a usted mi idea. Algo que le he venido planteando, yo creo que desde que entré a Sin Censura hace ya muchos años, todavía ni siquiera era presidente López Obrador. Y yo, estando en Chicago y al haber, pues obviamente, tener todo el panorama que tenemos todos los mexicanos ante la violencia, pero específicamente estando en un Chicago que también se enfrenta a altos índices de homicidios. Es una ciudad que tiene más homicidios, imagínese usted, que la Ciudad de México, Chicago, por ejemplo. Eh, yo le planteaba a usted cómo es que las estrategias de los conservadores nunca funcionan. Esas estrategias de poner más policías, de comprar más armamento, pues no funciona. Lo que funciona es
comprar más lápices, más cuadernos, más libros de texto, poner más profesores y profesoras, tener más programas pues extracurriculares, programas musicales, deportivos, y completamente indignado, yo denunciaba la gestión del entonces alcalde de Chicago, Rahm Emanuel. Hoy tienen ahí a Lori Lightfoot, que pues era una fiscal, otra policía, ¿no? Que pusieron, quedó ahí también de alcaldesa, pues ya ni modo, ¿no? Pero cuando estuvo Rahm Emanuel, de la forma más desafortunada, al tipo se le ocurrió quitar dinero de las escuelas y de los sectores de los barrios en los que más se enfrentan a la delincuencia, quitar programas extracurriculares, musicales, deportivos, quitar esa lana para dársela a la policía y contratar más policías. A mí me pareció una verdadera pendejada, absoluta pendejada. Lo mismo que hace Calderón, pero a nivel micro, ¿no? A nivel ciudad de Chicago. Y con esto yo se lo planteaba a usted, ¿no? Como es que precisamente con ese tipo de estrategias pendejas hemos tenido los terribles resultados que enfrentamos en México y en muchas partes acá en Estados Unidos. El querer enfrentar la violencia con más violencia. El querer enfrentar la violencia, la inseguridad con más policías, con más armas. No, 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 no. Eso es generacional. Yo le decía, mire, tenemos que aceptar nuestra realidad. Esto no se va a poder cambiar de la noche a la mañana. Vamos a tener que pasar décadas, esa es la realidad, para que México y muchas ciudades acá en Estados Unidos verdaderamente tengan niveles de seguridad y de paz. Va a ser generacional eso. No va a ser de la noche a la mañana, no va a ser un pendejo ahí que se pone un saco que le queda al grande militar a decir vamos contra el crimen organizado. No, pues no es cierto, ¿no? No, eso es ridículo. Además, la guerra contra el narcotráfico, y que esto sorprende de un tipo que dice tener los grandes estudios, bueno, sí los tiene, ¿no? Del ITAM, y que dice ser muy inteligente, pero pues no, se haya hecho así, ¿no? O sea, es más que evidente, fíjese, en una conflagración, en un, pues vamos, en una lucha, en una guerra, pues siempre se plantean los diferentes bandos, ¿no? Y eso, la guerra termina cuando uno de los bandos gana o cuando todos se rinden, ¿no? A veces se dan guerras entre dos países, entre dos comunidades, pero ¿qué pasa si llega un Borolas ahí, con que la manga le queda guanga, a decirle, declaro la guerra a todos los cárteles del crimen organizado? ¿Todos? Hasta que todos sean, vamos, derrotados, se acaba la guerra. ¿Y qué pasa con los que se generaron durante ese sexenio? ¿Y qué pasa con estas acusaciones que hace el gobierno de los Estados Unidos de que se protegió a uno de esos cárteles? Pues no, no, ¿verdad? O sea, es verdaderamente ridículo. Yo estoy convencido de esa estrategia del presidente López Obrador, que ha sido malinterpretada. Se toma como que la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina no hacen nada, que le permiten a los delincuentes actuar. No, pues sí hay detenciones, siguen habiendo enfrentamientos, defensiones, eso sigue existiendo. Pero en la ultraderecha mexicana se plantea que la Guardia Nacional, que el Ejército está de brazos cruzados, y es por culpa de López Obrador. Así los tienen de brazos cruzados, les tienen las manos ahí agarradas, ¿no? Le están quitando casi que sus fusiles. Pues no, pero se está planteando una estrategia que respeta los derechos humanos, que va a favor de las causas que originan la violencia, que busca que esos jóvenes pues no se metan en las células del crimen organizado. Carlos Domínguez, le insisto yo a usted, le recriminó una y otra vez al presidente este tipo de situaciones, su estrategia de seguridad. Carlos Domínguez le dice, a ver, presidente, pero pues ya está, salió un video de jóvenes burlándose en Jalisco, sosteniendo armas y diciendo representar a un cártel del crimen organizado. ¿Qué responde usted a eso? Y también han habido enfrentamientos y el presidente dice, bueno, pues hay que seguir insistiendo en que se puede ser feliz trabajando honradamente y con las oportunidades que ahora se tienen
para los jóvenes, no permitir la corrupción, no permitir la impunidad, y dijo, yo no voy a cambiar mi estrategia. Esta es una de las situaciones en las que yo digo, sí, estoy completamente de acuerdo con López Obrador, llámeme usted apapachador, llámeme usted cromador. Yo como periodista puedo tener mis propias ideas, y yo considero que es una estrategia que tiene que funcionar, no que está funcionando, que vaya a funcionar, tiene que funcionar, que esto se tiene que cambiar generacionalmente. ¿Usted cree verdaderamente que el gran pueblo alemán se levantó de la noche a la mañana? En un sexenio, ¿no? Tan pronto terminó la Segunda Guerra Mundial, ¿usted cree que ya en 6 años, no, pues ya somos los grandes chingones de Europa, una de las economías más fuertes y estables? No, les tomó décadas levantarse, estuvieron divididos incluso hasta finales de los años 80. Les tomó décadas. Fue generacional que el gran pueblo alemán se levantara después de las cochinadas y la situación tan horrenda que vivieron debido al régimen fascista nazi de Adolf Hitler. Les tomó pero décadas a los alemanes y a muchos otros países europeos. Lo mismo con México. Es generacional. Están pendejos esos que dicen, es que él tomó la responsabilidad, el presidente su responsabilidad, dijo que iba a combatir al crimen y no lo ha combatido, dijo que iba a resolver la seguridad, así como dice Damián Cepeda, pues ¿en qué mundo viven, no? O sea, ¿en qué mundo de chocolate fantasioso viven? Como si verdaderamente en 6 años se pudiera terminar con la delincuencia, pues no, y especialmente en este absoluto desmadre que se vive en México, puesto que se declaró la guerra a todos, y que pues no va a concluir esa guerra hasta que se venza a todos o hasta que todos le pongan las armas. Pues eso yo le digo, ¿cuándo va a ser? Nunca. Pero insisto, considero absolutamente que esta es la estrategia adecuada. Completa y absolutamente. Miren, se nos está acabando el tiempo. Yo le he dejado pendiente una serie de declaraciones muy fuertes del presidente y tenemos que correr, tenemos que echarle ganas para que podamos subir todas estas declaraciones, para que usted pueda tener todo en tiempo y forma. Denos un momentito, denos un ratitito, vamos a irnos una pausa muy, muy corta y regresamos ya con el programa en forma de Vicente Serrano. Yo estoy leyendo comentarios suyos muy interesantes, que habla pues precisamente de familias disfuncionales. Mire, todos podemos tener familias disfuncionales, todos podemos tener problemas, pero nunca es tarde para cambiar, para rectificar, para sentarse con los hijos, con las hijas y decirles, a ver, ¿qué estás viendo en la tele, hija? ¿Quiénes son tus amigos? ¿Cuáles son tus gustos? ¿Qué es lo que necesitas? Que nuestros niños y nuestras niñas sientan apoyados por nosotros, pase lo que pase, y que no opten por el camino fácil. Le digo, esto va a ser generacional. Y en algún momento nos acordaremos diciendo, fíjense, ¿no? Fueron momentos muy difíciles para México, de muchos homicidios, de mucha pena, de mucha tristeza, originados por un imbécil que con el saco guango ahí dice que fue a declarar la guerra al crimen organizado y protegió a uno de los carteles, ¿no? O sea, vamos a acordarnos de eso diciendo, pero hoy México se levantó, está fuerte, tiene instituciones, y hoy nuestra generación es distinta. Nuestros jóvenes son los que dijeron no al crimen. Aguántenos un ratitito, aguántenos por favor, regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.